Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. San Mateo nos ha presentado a Jesús en la región noroeste del lago de Galilea, en la costa. Allí ha perdonado los pecados a un paralítico, devolviéndole la movilidad de todo su cuerpo. Escogió a Mateo, que era un publicano, y lo llamó a ser su discípulo. Mateo correspondió a la llamada, pero hizo un banquete o de despedida en honor de Jesús, al que acudieron también junto a Jesús sus discípulos. Y allí dijo que convivía con los pecadores porque él los trataba con médico a los enfermos y porque no había venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Los discípulos de Juan le habían interrogado por qué no ayunaban los discípulos suyos como lo hacían los de los fariseos y los de Juan. Y Jesús les explicó por qué el novio, el Mesías esperado, estaba con ellos, pero cuando se los arrebataran ayunarían. Después se nos contó que un jefe de la sinagoga, porque había por lo menos una comisión para coordinarla, había venido a decirle a Jesús que su hija acababa de morir, pero estaba seguro que si le imponía la mano ella volvería a vivir. Y mientras que iban a la casa de este hombre, cuyo nombre no se dice en Mateo, en cambio sí se dice en los otros 2 sinópticos, que son Marcos y Lucas, mientras iban de camino, una mujer hemorroísa tocó la orla o la borla de su manto y quedó sana. Y al llegar a la casa, Jesús, tomando de la mano a la niña que había muerto, la resucitó. Después le trajeron a Jesús más enfermos, pero al ir caminando, 2 ciegos le gritaron: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y él les concedió el don de la vista, milagro esperado para los tiempos del Mesías. Y luego sucedió que le trajeron también a un mudo endemoniado, mientras que los ciegos estaban yendo. Le traen a este endemoniado y Jesús lo libera y le permite volver a hablar. Así se cumplen las profecías hechas por Isaías, que cuando viniera el Señor, la lengua del mudo cantaría y los ciegos serían capaces de leer.
Ya había mucha gente en torno a él, y Jesús los vio como una muchedumbre de ovejas, un rebaño disperso, y esto hace referencia a uno de los profetas que hablaba así de Israel, especialmente el profeta Jeremías. Con esto nos indica que Jesús es el pastor prometido anunciado. Y esta muchedumbre la ve también como un trigal maduro listo para ser cosechado, y pide a los discípulos que hagan oración, que rueguen al dueño de la mies, y enseguida Él es quien los llama y los manda, después de darles poder para expulsar demonios y sanar a los enfermos. Se nos dio la lista de los 12 y luego vienen las instrucciones. Ellos van a anunciar la llegada del reino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No pueden ir con los paganos, ni tampoco con los samaritanos, a los que consideran también un pueblo pagano porque se mezclaron con otras naciones. Jesús les dice que deben proclamar por el camino por donde vayan que ya se ha acercado el reino de los cielos, y la expresión reino de los cielos nos hace saber que este evangelio fue escrito para judíos porque ellos no pronunciaban el reino de Dios. Hacían un rodeo diciendo el reino de los cielos porque se trata del modo en que reina el que vive en los cielos. Y les dice que al anunciar el reino de los cielos, curen a los leprosos, aquellos que prácticamente estaban condenados a morir viendo despedazarse los miembros de su cuerpo. Y ellos también son llamados, con la autoridad de Jesús, a resucitar muertos y a expulsar demonios con el poder que Jesús les ha conferido. Otra instrucción que les da para cumplir con esta misión del anuncio del reino es que ellos deben hacer todo esto de manera gratuita, porque ellos no han pagado un centavo por el poder que Jesús les ha querido transmitir, y por eso deben ejercitarlo gratuitamente. Les dice que no deben llevar con ellos en el cinturón, porque entonces los cinturones eran dobles y en el interior se introducían monedas que podían ser de oro, de plata o de cobre. Y ellos no deben llevar su confianza puesta en el dinero. Tampoco deben llevar lonche, alimentos para el camino, ni siquiera 2 túnicas para cambiarse una por otra, y deben ir descalzos y sin bordón. Por una parte, esto nos hace pensar que lo que van a ejercer es una misión sagrada, como si fueran a entrar en un terreno sagrado, como el Señor le dijo a Moisés: quítate las sandalias porque el terreno que pisas es sagrado. Jesús entonces les dice que no lleven bordón, y es interesante que los sacerdotes antes de entrar al santuario debían descalzarse y dejar fuera el bastón. Así también ellos tienen que hacer, porque lo que están haciendo es algo sagrado. El trabajador tiene derecho a su sustento, a su salario, y esto muestra que la razón por la que no deben llevar dinero. Jesús sabe que harán un servicio y que por tanto merecerán que alguien les ofrezca alimentos, y al entrar en una ciudad deben buscar a alguien respetable que los hospede hasta que tengan que retirarse. Y deben saludar con el deseo de la paz, que es eficaz cuando hay gente digna de la paz. Pero si no son dignos de la paz, no tendrán beneficio de la eficacia de la palabra que ellos tienen. Si en algún lugar no los reciben, ¿qué deben hacer ellos? Deben sacudirse el polvo de los pies, y esto tiene 2 significados. Cuando un hebreo regresaba a la Tierra Santa, antes de entrar a la Tierra Santa, se descalzaba y sacudía todo el polvo de los pies, incluso de la túnica, para no contaminar la ciudad. Pero por otro lado significa también que son considerados como paganos aquellos que no los recibieron. Pero es también una acusación contra ellos para el día del juicio. Pero lo más serio es que todo aquel que rechace el anuncio del reino de Dios será castigado peor que si fuera un homosexual de Sodoma o de Gomorra, que ya fueron destruidos con el fuego del cielo,
y que en el juicio final volverán a resucitar para ser castigados con un terrible rigor que no será más fuerte que el de la ciudad que los rechace. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.